Nos referimos a un grupo de patologías que principalmente en este punto nosotros vamos a hablar de hemostasia secundaria, es decir, están involucrados los factores de coagulación, porque tienen otra clase programada de problemas de plaquetas. De todas maneras, es importante recordar la hemostasia. La hemostasia como tal, como hemos explicado ya en los seminarios, disculpen que hable así, pero que tiene que estar, perdón, que tiene que estar en perfecto equilibrio, de manera que el paciente no se desangre, pero tampoco haga trombosis. Es decir, cuando se activa la hemostasia ante una laceración de un vaso sanguíneo, en una cirugía, en un traumatismo. Lo primero que va a hacer el vaso sanguíneo es vasoconstricción. Y luego se va a formar el trombo de plaquetas o trombo primario. Seguidamente vienen los factores de coagulación para que se forme la fibrina, que es la parte, la segunda parte de las pruebas perdón, del proceso de coagulación. Entonces, la primera fase, vaso sanguíneo y plaquetas, se los van a explicar en otra clase. Y nosotros vamos a hablar hoy día de los problemas a nivel de la hemostasia secundaria, que va a sellar definitivamente el, el vaso lesionado, de manera que el paciente no continúe sangrando. Sí es importante que reconozcamos cómo se van a presentar usualmente los problemas de hemostasia primaria y hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria, como se va a formar la fibrina, usualmente van a ser grandes sangrados, hematomas externos, internos. También podemos tener eh, sangrados en articulaciones, como sucede en las personas con hemofilia. Los otros problemas no los voy a describir ahora, solamente nos vamos a ceñir a lo que es la hemostasia secundaria. En la hemostasia normal, entonces, participa el vaso sanguíneo, las plaquetas, las proteínas procoagulantes. Y ese es el punto en el cual vamos a conversar. La primera fase de la hemostasia es la fase plaquetaria. Y lo que quiero que vean aquí es al factor von Willebrand. En realidad se debería decir von Willebrand, pero vamos a decir von Willebrand porque es más práctico. Entonces, vemos aquí el vaso sanguíneo, pero vemos que el factor von Willebrand también está participando en el proceso de agregación plaquetaria, a través de la adhesión de las plaquetas y la liberación de sus gránulos. Vemos además que el factor von Willebrand va a participar en la interacción plaqueta-plaqueta. ¿Por qué les hablo de von Willebrand? Porque es la patología más frecuente de sangrado congénito, sin embargo, es la que menos está diagnosticada. Entonces, producto de ello, vamos a tener el tapón hemostático primario, vaso sanguíneo, interacción con plaquetas y factor von Willebrand. El trombo, que es lo que ya va a sellar definitivamente, o va a frenar el sangrado. Esta es la fibrina, las plaquetas, los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Este trombo puede formarse de manera, digamos, normal en el proceso de hemostasia, para cohibir un sangrado, pero también
podemos tener las trombofilias, que no es clase de hoy. No quiero confundirlos. ¿Qué nos pasa regularmente? ¿Cómo ustedes pueden sospechar que están frente a una persona que tiene un problema de coagulación? A veces va a venir por anemia, porque tiene antecedentes de sangrados anteriores o hemorragias inesperadas o excesivas, ¿no? Por ejemplo, hace poco hemos estado en el norte y un joven de 16 años viene con sangrado severo, que le hace bajar pronto de 16 a 8 la hemoglobina y no tenía antecedentes, ¿no? Es importante la historia clínica en el diagnóstico. Enfermos, pacientes a los que les piden pruebas de rutina y se le encuentra alguna prueba normal, ¿no? Entonces, esto a veces es un hallazgo. Recuerden, nosotros no tratamos perfiles de coagulación, nosotros tratamos a personas sangrantes. Por ejemplo, el paciente tenía el tiempo de tromboplastina prolongado, vía intrínseca, le pusieron factor 8 y con ello calmó el sangrado. Probablemente tenga una hemofilia leve, que es por eso que se diagnostica recién a los 16 años, ¿no? Y no a los primeros años. Pacientes que no tienen ningún trastorno y que son sometidos a alguna prueba de rutina o un procedimiento invasivo y le encuentran algún problema en el perfil de coagulación. Pacientes igual que van a tener sangrado inesperado o excesivo tras algún procedimiento, ¿no? Este muchacho que les estoy contando, ¿no? Aparentemente normal, una vida normal hasta los 16 años y pos una exodoncia de un molar, viene con un sangrado severo que le baja 8 gramos de hemoglobina. Él venía de la parte de la sierra, me parece, eh, del norte, ¿no? Entonces la mamá estaba ofuscada porque había ido a varios centros y no le solucionaban el problema, ¿no? La anemia y el sangrado, las dos cosas principales por las que acude a emergencia este paciente, que es real. Las plaquetas, simplemente vamos a mencionarlas, eh, participan en la hemostasia primaria y antes de decir fragilidad capilar, estudiemos, evaluemos todo. Las petequias, que van a ser una manifestación de la aparición de las plaquetas, y las trombocitopenias, que tampoco son nuestro tema de ahora, pero igual tenemos que tenerlo en cuenta que para evaluar trastornos de coagulación debe de tener un hemograma completo y un perfil de coagulación completo. Mm. Un ratito ya, disculpe, disculpe. Disculpe. Entonces estábamos en esta parte, ¿sí? De las que es importante también saber de las trombocitopenias, porque, por ejemplo, es muy frecuente que nos consulten por plaquetopenia, sabiendo que lo normal es de 150.000 a 450.000,
Nosotros, los hematólogos, damos pase con 50.000 plaquetas, pero a veces el anestesiólogo dice, no, tiene que ser 100.000. Hay una guía de la Sociedad Americana de Hematología en la que separa procedimientos menores de procedimientos mayores, ¿no? Por ejemplo, para cirugías neuroquirúrgicas, más de 100.000 plaquetas. Para cirugías, para una endoscopía, 50.000 plaquetas, ¿no? Entonces, hay números que suelen ser mágicos, pero es importante que los conozcamos. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que son las proteínas procoagulantes. ¿Qué puede pasar? Producción defectuosa, destrucción o aumento de su consumo, inhibición patológica de su actividad, combinación de estos fenómenos. Hola, hola. Producción defectuosa. Por ejemplo, el hígado está enfermo. Las causas más frecuentes de trastornos de la coagulación son secundarias. Entonces, producción defectuosa puede ser congénita o adquirida. Congénita, una, eh, una persona que nace con deficiencia de alguno de los factores de la coagulación, excepto el 12, porque la deficiencia de factor 12 es la única que predispone a trombosis, no a sangrado. Eh, Como les decía, el hígado produce las proteínas y entre ellas las proteínas más importantes también están los factores de la coagulación. Destrucción o aumento del consumo, como puede suceder en la sepsis, como puede suceder en la coagulación intravascular diseminada, la leucemia mieloide subtipo M3 cursa con un CID, con un CID que puede ser incluso causa de muerte de la persona antes aún de iniciar tratamiento. Por eso el tratamiento debe ser lo más precoz. Inhibición patológica de su actividad. Esto usualmente son problemas inmunes. Por ejemplo, lo que llamamos hemofilia adquirida. La hemofilia adquirida es un problema en el cual aparecen anticuerpos contra algún factor de la coagulación. La persona no nace con ese problema, lo adquiere secundario a un problema reumatológico, a un problema neoplásico, pero en otro 50% puede ser idiopática. Entonces, lo que nosotros tratamos es la hemofilia que es de origen idiopático, que no tiene causa, ¿no? Entonces, lo más frecuente de los anticuerpos se presentan contra el factor 8. Por eso es que, por eso es que se dice hemofilia adquirida. La vía de la coagulación vamos a seguirla dividiendo en vía intrínseca y vía extrínseca. Y ello va a ser importante porque de acuerdo a qué parte de la coagulación tenemos alterada, es que nosotros podemos hacer primero la prueba de mezcla. La prueba de mezcla que es unir plasma del paciente con plasma normal y ver si hay corrección o no hay corrección. No hay corrección si el nuevo control a las 2 horas de incubación sale todavía prolongado el tiempo de protrombina o el tiempo de tromboplastina. Y hay corrección y cuando faltan los factores. Y si no hay corrección, si mi paciente no sangra, puede tener un anticoagulante lúpico. Pero si mi paciente sangra, puede ser una hemofilia adquirida. Esa es la importancia de que ustedes conozcan eh, la prueba de mezcla y cuando el hematólogo les diga, ustedes nos ayuden, ¿no? Eh, Al final de la vía procoagulante, vamos a tener la transformación de fibrinógeno en fibrina. Entonces, la vía extrínseca están los factores vitamino K dependientes y en la vía intrínseca está el TPTK
el tiempo de tromboplastina activado. También el tiempo de protrombina, calculado a través del INR, nos sirve para evaluar a las personas que están anticoaguladas con warfarina. Las personas que reciben warfarina también tienen un estado hemorrágico adquirido, porque están en prevención, o que están tomando anticoagulantes, se les está dando en prevención de que no formen coágulos, pero igual tienen tendencia a sangrar, ¿no? Entonces, si sufren un traumatismo, igual pueden requerir si es una cirugía electiva, 5 días antes se les suspende la warfarina, por ejemplo, ¿no? Los nuevos anticoagulantes, ya conversaremos, pero usualmente son 12 a 24 horas antes. Y la vía intrínseca, aparte de evaluar a los factores 8, 9, 11, 12, también nos sirve para evaluar a las personas que están anticoaguladas con heparina no fraccionada. Recuerden al factor 8, al factor 9, al factor 11. Antes, a la presencia, la deficiencia del factor 11 le llamaban hemofilia C. La hemofilia C no existe. Solamente tenemos la hemofilia A y la hemofilia B. La hemofilia A, deficiencia de factor 8; la hemofilia B, deficiencia de factor 9. Recuerden también que la deficiencia de factor 12 es la única que predispone a trombosis y que la mayor cantidad de problemas de coagulación son secundarios. Cuando nosotros vamos a investigar un probable estado hemorrágico, tenemos que tener el recuento de plaquetas. El recuento de plaquetas, usualmente el paciente no va a tener sangrado espontáneo si tiene más de 50.000, más de 40.000 plaquetas. Eso no quiere decir que no tome acciones. Si está sangrando, pues tenemos que ponerle transfusiones de lo que necesita, ¿no? Por ejemplo, si el paciente necesita que le hagan un procedimiento y está sangrando y tiene plaquetopenia, tenemos que transfundirle plaquetas. En el paciente que les comenté, el paciente tenía el perfil de coagulación alterado, el tiempo de tromboplastina, y como hemofilia A es más frecuente, le pusieron factor 8 y también paquete globular porque había bajado bruscamente su nivel de hemoglobina. El tiempo de sangría evalúa la función de las plaquetas, pero también se usa como parte del estudio de la enfermedad de von Willebrand. Recordemos que el factor von Willebrand participa en los procesos de adhesión y agregación plaquetaria y viaja junto con el factor 8 en la sangre. El tiempo de protrombina, habíamos dicho, evalúa la vía extrínseca. Los factores vitamina K dependientes 2, 5, 7 y 10. Va a estar especialmente alterado si mi paciente tiene una enfermedad hepática, si está tomando warfarina, si tiene alguna deficiencia de coagulación, si tiene en ese, y la presencia del anticoagulante lúpico puede hacer que se prolongue el tiempo de protrombina, muy poco frecuente, pero sobre todo cuando aparecen anticuerpos contra el factor 2. El tiempo de tromboplastina activado nos va a evaluar a los factores 8, 9, 10, 11 y 12, ¿correcto? Y también la vía común. Entonces, va a evaluar, como les decía, el uso de la heparina no fraccionada, la heparina convencional. Hay deficiencias congénitas de factores de la coagulación y también cuando tenemos la presencia del anticoagulante lúpico, que el paciente no va a presentar sangrado, va a tener un, eh, un tiempo de tromboplastina prolongado, pero sin presencia de sangrado. Tenemos que evaluar el fibrinógeno, porque también el, puede estar disminuido, sobre todo en la enfermedad hepática severa. Hay personas que tienen
hipofibrinogenemia o disfibrinogenemia congénita y bueno, en la coagulación intravascular diseminada también. Los productos de degradación de fibrina o dímero D, lo que nos va a evaluar es lisis de fibrina. Nos va a decir que se está rompiendo los enlaces de fibrina. Es, es importante también que sepamos, aunque no es nuestro, que por ejemplo los británicos son tan exigentes, el exceso de ajo, el exceso de omega altera la función plaquetaria y ellos suspenden 7 días antes el consumo de estos medicamentos. También hagan una buena historia, pregunten qué toma el paciente, qué está recibiendo el paciente. Si está recibiendo clopidogrel, está recibiendo aspirina y el paciente viene con un hematoma, esas plaquetas que tiene, aunque estén normales, esas plaquetas no están agregadas y el tiempo de vida media de la plaqueta son 7 días. Entonces, allí tenemos que tomar importancia a evaluar toda la vía de la coagulación. La hemofilia en general nos permite explicar cómo al estar deficiente o ausente uno de los factores de la coagulación, vamos a tener tantos problemas hemorrágicos. El- la hemofilia A es la deficiencia del factor 8, es la más frecuente. 70 a 80% de personas en el mundo tienen hemofilia A y el otro 20 a 30% hemofilia B. Otra vez, eh, refuerzo que no existe la hemofilia C. La hemofilia C antes era llamada a la deficiencia de factor 11. No tiene la misma característica. Entonces, ambos factores, tanto el factor 8 como el factor 9, intervienen en la vía intrínseca de la coagulación. Por lo tanto, puedo tener el tiempo de tromboplastina prolongado en diferentes grados. Esto es una enfermedad, es una patología ligada al sexo. Eso quiere decir que las mujeres son las portadoras y los que presentan la deficiencia son los varones, usualmente, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede convencionalmente, ¿no? Una mujer portadora, 25% de probabilidad de tener en cada embarazo un niño sano, una niña no portadora, un niño con hemofilia, una niña portadora. Y luego se repite la siguiente cadena. ¿Qué pasa cuando la persona con hemofilia se casa con una no portadora? Sus hijas van a ser portadoras. Y volvemos a este ciclo de acá. ¿Qué pasa si una persona con hemofilia se casa con una mujer portadora? Puede haber a nivel genético mujeres con hemofilia. Y puede haber una persona sin hemofilia, una niña con hemofilia, un niño con hemofilia, una niña portadora. Ahora, el 30% de mutaciones que se dan a nivel del cromosoma X son espontáneos, es decir, no hay antecedentes previos. Y estas mutaciones pueden presentarse en la madre o en la persona con hemofilia. ¿Cómo lo vamos a saber indirectamente? A través del árbol familiar, ¿no? Hay algunas pacientes que tenemos que, que no, algunos pacientes que no tienen ningún antecedente familiar previo. Entonces les explicamos que podría ser una mutación espontánea. Otra situación es que hay un grupo, hasta el 30% de mujeres portadoras pueden tener una deficiencia leve de factor o tener factores en niveles normales y ser sintomáticas. ¿Qué significa ello?
Significa que pueden tener menstruaciones abundantes, pueden sangrar después de un procedimiento. Tengo una paciente, una colega, que es portadora, porque es hija de persona con hemofilia, y ella, bueno, ella está haciendo, menciono que es colega para explicar lo siguiente, ¿no? Ella lo que está haciendo es, ha hecho congelación de óvulos para tener niñas, y y en la primera, el papá tiene hemofilia leve. Entonces, cuando se le hizo la primera extracción de óvulos, sangró. Entonces es una portadora sangrante. No tiene nada que ver con el nivel. Para el segundo procedimiento, ya nos buscó y le pusimos factor previo y ahora ya anda por la semana 29, me parece, de embarazo. Pero igual hay que cuidarla. Entonces, como les decía, hemofilia es una patología que nos va a permitir cómo los factores de coagulación actúan activándose unos a otros y de esa manera se detiene la hemorragia cuando se forma la fibrina. Entonces, recuerden, números en romanos, no existe factor 6, sí 13, pero no 6. Y la persona con hemofilia no se va a formar la fibrina, dependiendo también del nivel de deficiencia que tenga. Las personas con hemofilia A o B pueden ser leves, moderados o severos. Nosotros tenemos, nuestro rango normal es de 50 a 150% de factor 8 o factor 9. Y las personas severas tienen menos de 1% de factor en su sangre. Las personas moderadas de 1 a 5 y las leves mayor de 5% en su sangre. También hay un grupo de personas que están en el rango de moderados y que pueden tener sangrados, principalmente hemartrosis. A esos pacientes tenemos que tener cuidado porque podrían necesitar mayores cantidades de factor. Los pacientes con hemofilia severa A o B deben de recibir profilaxis con factor 8 si es hemofilia A o con factor 9 si es hemofilia B. En caso de la hemofilia A, la profilaxis es 3 veces por semana y la dosis es individualizada entre 15 a 40 unidades por kilo, teniendo en consideración el peso del paciente, ¿no? Y también las actividades del niño. Eh, Luego, los moderados, algunos que están en el rango del 1 o 2% de factor, también podrían requerir profilaxis. Hay un grupo de pacientes también con hemofilia B severa que requieren profilaxis, pero a ellos se les pone 2 veces por semana. A las personas con hemofilia A, 3 veces por semana, y esto es por la vida media del factor. El factor 9 vive más tiempo en la sangre y es por eso que se pone 2 veces a la semana. En, el factor 8 tiene una duración menor, es de 8 a 12 horas y es por eso que se pone 3 veces por semana. A veces, por ejemplo, al niño, ¿qué hacemos? Si el niño va a ir a una fiestita, va a tener una presentación, una actuación, le decimos a la mamá que ese día le ponga el factor. Que ese día el papá o la mamá, que usualmente aprenden a colocar el factor, que ese día le coloquen para que el niño esté protegido. En la mañana, lo más cercano al procedimiento. Esto es lo que quería explicar en relación al tiempo de tromboplastina, el tiempo de protrombina, el tiempo de coagulación. Hola, Karen, creo que estás con tu micrófono. Hola, alguien me está comiendo.
Bueno, entonces le decía que el tiempo de tromboplastina evalúa la deficiencia de los factores 8, 9, 11 y también el 12. Miren aquí, la deficiencia del factor 12 no causa sangrados. La enfermedad de von Willebrand, recordemos nuevamente lo que les dije, que viaja con el factor 8. Entonces, en algunos casos vamos a tener el tiempo de tromboplastina prolongado. Y también podemos tener el tiempo de sangría alterado. En la hemofilia adquirida no va a haber corrección en la prueba de mezcla, que es plasma normal más plasma del paciente, y va a haber sangrado. Eh, con la heparina no fraccionada lo que vamos a tener es el TPTK prolongado. La deficiencia de vitamina K también puede prolongar el TPTK. La enfermedad hepática puede, dependiendo del estadio, puede tener todos los tiempos de coagulación alterados y también, además, podría tener plaquetopenia severa asociado a hiperesplenismo. La coagulación intravascular diseminada es un problema en el cual vamos a tener trombina libre en la sangre y ello va a causar que la persona tenga paradójicamente sangrados junto con pequeños o grandes trombosis. Pueden estar deficientes todos los factores de coagulación. Ya les dije, no existe el factor 6. De todas los problemas de coagulación raros, el más frecuente es la deficiencia de factor 7. ¿Ya? Esta es la deficiencia más frecuente entre las menos frecuentes, ¿correcto? Y también podríamos tener perfil de coagulación normal en pacientes que tienen problemas leves de la coagulación. Entonces, en hemofilia, como les decía, A o B, tiempo de tromboplastina prolongado, y lo demás debería de estar normal. En la enfermedad de von Willebrand podemos tener el tiempo de tromboplastina normal o prolongado, el tiempo de sangría también porque otra vez está unido a plaquetas y dentro de las deficiencias poco frecuentes, nuevamente tenemos la deficiencia del factor 7 congénita, porque también hay adquirida asociada, por ejemplo, a enfermedad hepática, las deficiencias mixtas y los problemas de fibrinógeno el tiempo de trombina va a ser predominantemente sensible y a su vez recordando que el fibrinógeno está en la última fase de la coagulación, en la transformación de fibrinógeno a fibrina, puede prolongar todas las otras pruebas de coagulación. Si tengo defectos leves, podría tener valores normales de tiempo de protrombina o tiempo de tromboplastina. Entonces, el paciente que es derivado a consulta dice, pero yo formo moretones, mis menstruaciones duran más de 10 días. ¿Cuál es la respuesta que usted me va a dar? Entonces le digo, bueno, vamos a hacerle todas las pruebas antes de decir, no, eso es solo porque tiene un mioma. Ah, no, porque eso es porque eh, tienes una gingivitis, por eso sangras frecuentemente. Claro que hay que cuidar el aseo oral. Recuerden, por ejemplo, pacientes con epístasis recurrente, si es de una sola fosa nasal, es probable que sea un problema estructural, como puede ser, por ejemplo, la presencia de varices septales. Pero si es de ambos lados, igual, ¿no? Si le han hecho cauterización y el paciente recidiva, deberíamos de hacerle pruebas de coagulación. En cuanto al tratamiento, lo ideal es administrar el factor deficiente. Nosotros tenemos el ácido tranexámico. El ácido tranexámico lo que hace es estabilizar el coágulo de fibrina, es decir, hacer que el coágulo sea más fuerte. La desmopresina, eh, en cantidades necesarias para uso, no lo tenemos en el país.
se puede usar subcutáneo o endovenoso. Lo que hace la desmopresina se puede usar en hemofilia A leve y en enfermedades von Willebrand tipo cualitativo. Eh, en esos casos, ¿por qué? Porque la desmopresina lo que va a hacer es sacar el factor 8 o el factor von Willebrand de los lugares de depósito. Entonces, si va a sacarlo, es máximo por 2 días, porque va a producir taquifilaxis, es decir, va a hacer que se agoten eh, los, eh, los depósitos. El plasma fresco congelado tiene todos los factores de coagulación, incluyendo los termolábiles. Crioprecipitado tiene factor 8, tiene factor von Willebrand, tiene fibrinógeno, ¿no? Usualmente eh, puede ser usado, eso lo dice la Federación Mundial de Hemofilia, en personas donde no haya el factor, ¿no? Los concentrados, la Federación Mundial de Hemofilia los va a dividir, los va a explicar de acuerdo a la pureza, procedencia del plasma y deben ser sometidos a inactivación viral. Ah, chicos, ¿qué pasó? No sé qué pasó. ¿Hasta acá va alguna pregunta? Hola, Todo claro, doctora. todo claro. Ya, ratito. Es que yo les había preparado una clase. Esta. Disculpen, chicos. Esta es la que te mandé, Mercedes. Disculpen, disculpen. Ya. Son parecidas, pero no iguales. Ya hemos visto los exámenes de laboratorio, la hemofilia, y lo que quería mostrar era, por eso es que, disculpen, me pareció extraño, ¿no? Esta es una foto de algunos años atrás. Este es un niño que ahora ya pasa de los 30, que está aprendiendo a colocarse factor. El factor viene en un polvo liofilizado y que viene con su propio diluyente. Y miren el tipo de ligadura que se usa, ¿no? Es una ligadura ancha, no cortante, ¿no? Y bueno, nuestra enfermera de toda la vida, la señora Zoila, que ya se ha retirado, pero esta foto es importante. Esto ya lo vimos. Esto solamente quería mostrarles para que vean, miren, la primera transfusión fue realizada en 1840. La mayoría de los pacientes, de las personas que han requerido mayor cantidad de hemoderivados, son las personas con hemofilia. Recién a partir de los 50 comienza a utilizarse el plasma fresco congelado, en los 60 el crío precipitado, en los 70 los concentrados de pureza intermedia y a partir de los 80 empieza a mejorar la pureza del factor. ¿Qué pasa en el año 80, en los 80? La pandemia del HIV, ¿no? Ahora ya se está haciendo también la terapia génica en los factores recombinantes. Esto, la expectativa de vida de las personas con hemofilia va en crecimiento de la misma forma que el paciente va a tener acceso a tratamientos. En los 80 se da la pandemia del HIV y las personas con hemofilia fueron una de las más afectadas. Entonces, es allí cuando se comienza a mejorar. Las personas con hemofilia ganaron juicios a las farmacéuticas, a las empresas, porque
fueron contaminados por HIV, hepatitis, porque no eran pruebas que se hacían regularmente. Luego aparecen los factores recombinantes. Nosotros tenemos algunos pacientes con emicizumab, que es un anticuerpo monoclonal que mimetiza al factor 8 y está autorizado en la institución, en salud, para los pacientes que tienen inhibidores de alta respuesta y que no tengan venas disponibles y que no hayan tenido, eh, mm, no hayan respondido a la terapia para erradicar los inhibidores. Hace poco estuve en un preceptor en Madrid y ahí tienen muchos protocolos. Entonces, no solamente está emicizumab, está otros problemas otros anticuerpos monoclonales, pero también está la terapia génica. La terapia génica, que es como una vacuna que se inserta en la persona, y lo que nos comentaban los hematólogos era que tenían mejores resultados en las personas con hemofilia B. Podían mejorar el hígado, su hígado volvía a producir factor 9 o factor 8, y que además habían más problemas en aquellas personas que tenían altos niveles de replicación de carga viral para adenovirus. El 8 tenía una duración menor a 5 años, la terapia génica, ¿no? Entonces, uno imagina una cosa diferente y otra cosa es verlo o por lo menos escucharlo de las personas que están haciendo ese tratamiento. Y también ahora que estamos con un problema de falta de factor 8, estamos pidiendo que ingrese a petitorio los concentrados de vida media extendida. Estos concentrados de vida media extendida son pegilados, por lo tanto van a ser eliminados con mayor tiempo de la sangre por el riñón, van a estar más tiempo en la sangre. Entonces puede pasar que la persona con hemofilia A ya no se ponga la profilaxis 3 veces por semana, sino dos, ¿no? Y la persona con hemofilia B podría ser 1 vez por semana. Pero lo que nosotros estamos en este momento pidiendo son los concentrados de vida media extendida. Los factores recombinantes también de vida media estándar, y los plasmáticos, que tienen que ser aquellos en general que sean con alta pureza y doble inactivación viral. Emicizumab, ¿qué ventaja tiene emicizumab? Emicizumab tiene la ventaja de que es uso subcutáneo. Y el uso subcutáneo, pues realmente mejora, ¿no? Puede ser cada 2 semanas ya la terapia de mantenimiento, y es de por vida. Entonces, es muy importante que de todas ustedes escuchen al paciente qué es lo que tiene. Si es hemofilia, más frecuentemente puede ser hemofilia A. Tengo un paciente con deficiencia de factor 7 que hace hemartrosis y el paciente perdió el seguro, entonces fue a un centro que no tenía seguro social, no de Lima, sino de las afueras de Lima, y desesperada me llama la madre porque le querían poner crío precipitado. Entonces, daño no le va a hacer, pero no sabemos si lo puede contaminar. El crío precipitado solamente tiene factor 8 y factor von Willebrand. No tiene factor 7. Existe el factor 7A recombinante, lo tenemos nosotros, pero bueno, es igual, somos auditados para el uso. El factor 7A recombinante está aprobado para personas con deficiencia congénita de factor 7. Está aprobado también para personas con trombastenia de Glassman que tengan resistencia a las plaquetas, refractariedad a plaquetas. También está aprobado en hemofilia A con inhibidores, y también en hemofilia adquirida con sangrado activo. Esto ya se los presenté.
algunas complicaciones, ¿no? Las mayores complicaciones que van a presentar las personas que tienen problemas de coagulación congénito son a nivel de las articulaciones. Esta es una prótesis de cadera que está colocando el doctor Balcázar, que ya no está con nosotros hace algunos años, pero sí mostrarles que sí se puede hacer. Per se, las cirugías traumatológicas son las más sangrantes, pero en este caso, el paciente, esta fue la primera operación que se hizo en Arequipa, porque hicimos una visita. Y entonces el doctor Balcázar aprovechó que el paciente, perdón, que el director era traumatólogo, entonces se nos brindaron todas las facilidades para realizar esta cirugía, ¿no? Per se, una persona con una cirugía traumatológica puede sangrar normal entre aproximadamente 1 litro, ¿no? Entonces, es eso lo que nosotros estamos mostrando acá. Este es un trabajo hecho con el equipo de Rebagliati, pero que viajó a Arequipa. Esto es un pseudotumor hemofílico. El pseudotumor hemofílico es un hematoma mal curado. Como ustedes ven, acá está, aquí está el hueso, la pelvis, aquí no hay nada, todo ha sido destruido por el perdón, por el hematoma, por la sangre que forma celdillas. Esto ya fue inoperable y bueno, el paciente fallece cuando esta cápsula se rompe, ¿no? Y sangra. Entonces aquí vemos las complicaciones que de pronto ya no se ven en otros lugares, pero que todavía las seguimos teniendo acá. Como les decía, lo ideal es administrar el factor en el cual está deficiente. Factor 8, factor 9, factor von Willebrand, eh, y también tenemos complejo protrombínico activado y el factor 7 activado, que son agentes llamados de bypass para las personas que tienen sangrado y que tienen inhibidores. Esto leemos la reversión recuerden ustedes que los pacientes anticoagulados también tienen un estado eh, de hemorragia adquirido, porque vamos a hacer que su sangre esté más diluida. Solamente aquí quiero mostrarles que vienen en polvito, liofilizado, y que esto no es propaganda, 3 ampollas pueden ser equivalentes a 1,5 litros de plasma fresco congelado. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro, chicos? Hola. Sí, doctora. Sí, Bueno, doctora. enfermedad de von Willebrand ya saben que es la más frecuente, que es la menos tratada, ¿no? Pero que a su vez es la que deberíamos de tener. Ay, perdón. Recuerden ustedes que cirrosis hepática es la causa más frecuente de problema de coagulación adquirido. Y la enfermedad de von Willebrand es un desorden hemorrágico frecuente, hasta el 1% de la población, pero muchas veces no vienen porque les llame la atención sangrar 7, 10 días, porque en la familia ha habido personas igual, ¿no? Entonces es importante que el diagnóstico sea lo más precoz posible. Como les decía, está el tipo 1, el cuantitativo, y el tipo 2, el cualitativo, y tenemos el tipo 3, en el que está disminuido tanto el factor von Willebrand, y hay una variante del tipo 2 en el cual puede haber factor von Willebrand bajo y factor 8 bajo. Entonces, es muy importante que hagamos la pesquisa y conozcamos a los pacientes, ¿no? Entonces, según la tabla que le hemos presentado, va a haber una deficiencia cuantitativa, cualitativa. Nosotros no tenemos desmopresina,
Tenemos factor, ¿sí? Factor 8 von Willebrand, perdón, factor 8 von Willebrand, y también usamos ácido tranexámico, sobre todo en aquellas mujeres que tienen menstruaciones abundantes. Si ellas tienen menstruaciones abundantes, hay que preguntar si en la familia hay otra persona igual, ¿no? Entonces, eh, breve, eh, una colega esposa de colega, mamá de colegas. Ella la operaron de apendicectomía y le salió un seroma, ¿no? Lo drenaron, la mandaron a casa. Luego, como 5 años después, se cae, se fractura la cadera y el hueso no consolida, porque ustedes han visto cómo es de poroso el hueso. Entonces hace una pseudo consolidación. Y uno de los hijos médicos se acercó y me dijo, doctora, van a venir unos cirujanos, porque como ya tenía tantos años, ya no querían hacer la cirugía del reemplazo de cadera, ¿no? Entonces le dije, su mamá tiene von Willebrand. ¿Usted está segura? Sí. Entonces, cuando fuimos a hablar, se dieron cuenta, pero sí, mi hijo forma moretones y tú también formas moretones y tú sangras varios días. Entonces, siendo toda una comunidad médica, imagínense qué poco difícil debe ser si no se piensa, ¿no? Entonces, luego ella hizo una hepatitis autoinmune, cirrosis hepática secundaria, fue trasplantada de hígado, mejoró y luego falleció por otro tema que no fue de coagulación. Bueno, chicos, ahora sí hemos terminado. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, ¿Sí? doctora. Ok, entonces les dejo porque ya van a tener con el doctor Ríos, ¿sí? Ok, doctora, gracias. A ustedes, gracias por su tiempo, su paciencia. Listos para el examen, entiendo.